Qué bendición es el descanso. Estuve 15 días de vacaciones con la familia y es necesario pasar tiempo con los hijos, con la esposa, pasar un tiempo a solas y compartir obviamente lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Así que gracias a la iglesia que también nos permite a nosotros como trabajadores tener nuestros tiempos de descanso. Así que estuvimos 15 días fuera de la ciudad para pasear con la familia. Así que agradezco en primer lugar a la iglesia por su amor y su afecto y sus detalles para cuidarnos. En segundo lugar, agradezco a quienes ayer vinieron, nuestros hermanos que ayer vinieron para la donación de sangre. Estoy convencido de que la iglesia no solamente predica la palabra, también practica la palabra. Así que la palabra en Hechos capítulo 2 dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y la iglesia del Señor también muestra su gracia y su amor ante las necesidades de nuestra ciudad. Y así que agradezco con todo el corazón a cada persona que vino para donar sangre a favor de los necesitados. Qué privilegio ser usados por el Señor para que otros sean bendecidos. Seguimos entonces en la porción de 1 de Corintios capítulo 4. Entendemos la dinámica, lo que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto. A Pablo habían llegado las noticias de todo lo que estaba sucediendo. Los hermanos de la iglesia de Corinto seguían murmurando, afectándose unos a otros. Se habían convertido más en seguidores de hombres que en discípulos del Señor Jesucristo. Se gozaban si alguien decía, no, pero Cefas es mi discipulador. Otros decían, va conmigo, a mí me predicó Apolos. Y se jactaban de los dones que tenían y cómo podían servir al Señor. Pablo, me imagino ya muy incómodo con esta situación, en la porción que nos toca hoy, del versículo 14 al versículo 21, es muy clarito en lo que tiene que hablar con sus hijos espirituales. Por eso he titulado a este mensaje, las responsabilidades de un padre espiritual. Sírvase levantar la mano todos aquellos quienes lideran células en nuestra congregación. Todos los que lideran células, levante la mano. Uy, en este momento ya nadie lidera. Muy bien, levante la mano todos los que son padres. Ok, mucho ojo, pestaña y ceja, oído a lo que tenemos que predicar hoy. Levante la mano todos los que son hijos. Veo que algunos han nacido en Plutón, Saturno, porque o son hermanos de Adán. Es una de dos, ¿no? Así que la palabra de Dios va a calzar perfectamente a cada una de nuestras responsabilidades o en el lugar que tenemos nosotros en el cuerpo de Cristo. En esta sección, Pablo ejerce su autoridad sobre aquellos cuya conducta dejaba mucho que desear. Ya los parámetros estaban establecidos, cómo debería conducirse la iglesia de Cristo, cómo debería vivir un discípulo de Jesús, pero ellos habían saltado los límites. Habían cuestionado la autoridad de Pablo y, como dije hace un momento, seguidores de hombres se habían convertido. Así que, como un padre de familia debe guiar a su hogar, debe guiar a su familia, Pablo entendía también que un padre espiritual debe hacer lo necesario para que los creyentes de la iglesia de Corinto no solo conozcan el evangelio, también lo pongan en práctica. Porque, amados, el evangelio no solo se predica, también se practica. Así que hoy veremos 3 responsabilidades de un padre espiritual. Pero antes, acompáñeme por favor en unas palabras de oración. Padre, en esta mañana te pedimos que en tu gracia, tu palabra pueda calar a nuestros corazones. Señor, no permitas que alguna preocupación, no permitas que alguna situación en particular nos, Señor, robe el gozo y el privilegio de escucharte a ti. No permitas que nada, Señor, pueda distraernos, más bien estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Cada semana predicamos tu palabra expositivamente, doctrina pura, lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Guíanos de principio a fin, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, ¿cuántas responsabilidades vamos a ver? 3. Vamos con la primera, la amonestación. La amonestación es parte del amor de un padre espiritual.
Ahora, escúcheme bien, un amor equilibrado. Porque muchas veces como padres nuestro amor es totalmente desequilibrado. O nos vamos a un extremo de que por todo castigamos, por todo amonestamos, por todo disciplinamos y nos convertimos más en jueces que en padres. Pero por otro lado podemos ser tan libertinos que le permitimos a nuestros hijos hacer de todo porque les amamos. No, ¿cómo le voy a tocar a mi hijo? ¿Cómo le voy a llamar la atención? Pastor, ¿y si lo traumo a mi hijo? Pablo es clarito, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ahora, amado, no es suficiente que el pasaje diga como a hijos amados. Se entiende bien, ¿no? No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Pero miren esa relación de Pablo con la iglesia, como a hijos míos amados. Pablo recalca su función como el padre espiritual de los corintios. En un intento de buscar lo mejor para ellos, amonesta con claridad porque los odia, ¿cierto? Porque los ama. Su amor era tan grande que Pablo no podía permitir que ellos tengan ese tipo de conducta. El amor de Pablo por la iglesia naciente era tan grande que no iba a permitir que ellos se muevan de esa manera. Y es interesante porque usan la palabra amonestar aquí en el versículo 14, la misma que está en Efesios capítulo 6, versículo 4, donde exhorta a los padres a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Si tú eres líder en la iglesia, si tú sirves en la iglesia, tienes que entender que la amonestación es parte del amor de un padre espiritual. Si tú eres papá, mamá, tienes que entender que la amonestación es parte del amor de un padre espiritual. Y amonestar no es sinónimo de maltratar, no es sinónimo de ofender, sino llamar la atención para hacer lo correcto o cambiar de actitud. El día viernes fuimos a almorzar a la casa de mi suegra. Y mi hija Elisheva no se portó bien en la mesa. Usted sabe, salió al papá. Yo le había advertido, no es momento para jugar, Elisheva. Dije, papá, Elisheva es la segunda vez, no es momento para jugar. Y siguió con sus detalles. Derramó varias cosas en la mesa. Entonces yo me puse de pie y le dije, mamá, a mi suegra, mamá, ¿me presta su habitación un momento, por favor? Sí, hijito, pasa, me dijo. ¿Vas a descansar? No, un momentito, quiero hablar con Elisheva. Y nos miró. Elisheva, acompáñame un momentito. Y nos fuimos a la habitación y etcétera. Ahora, yo pude haberla corregido ahí en la mesa delante de todos para que vean que Daniel tiene autoridad en su hogar. Pero podía avergonzarla delante de otras personas. La llevé a la habitación, la senté y le dije, ¿qué pasó? ¿Te advertí o no? ¿Cuántas veces te advertí? La discipliné y le dije, se queda 5 minutos aquí para pensar, orar y luego vengo para hablar. Seguí almorzando, calculé 5 minutos, regresé. Le dije, bueno, hablemos. ¿Qué pasó? Me porté mal. ¿Qué hiciste? Es que no hice caso. Y la llevé a la reflexión. Inicié dándole un abrazo antes de disciplinarle. Al final le abracé y le dije también cuánto la amaba. Padres, las reprensiones que avergüenzan solo sirven para exasperar y dañar el corazón. Porque como padres podemos dañar el corazón de nuestros hijos, lastimar el corazón de nuestros hijos. En cambio, la amonestación que se hace con afecto, con amabilidad, con firmeza, claro está, llevan a una garantía de arrepentimiento. Yo le digo a mi hija, ¿tú sabes cuánto te amo, Elisheva? Mucho, papá. Me cuesta disciplinarte, hija. Se me parte el alma. Pero es necesario hacerlo, ¿me entiendes? Sí, papá. Pero hoy en día algunos tienen una falsa idea
que si tu pastor o tu líder te amonesta, te exhorta, te llama la atención, no te quiere, no te valora. Duro es mi pastor, muy duro es. Cuando es todo lo contrario. Amados, disculpen quizá la expresión que voy a usar. Si alguien hace algo y al que está al costado, discúlpenme la expresión, le va y le viene cómo se comporte, es probable que ni te ame, que no te considere, que no te valore, porque es su vida. Pero si alguien se acerca y te dice, amigo, discúlpame, no me pareció correcto la forma como le hablaste a tu esposa. Hermana, no me pareció correcto este tipo de actitud. Es porque esa persona te valora y porque considera que puede ser mejor para la gloria de Dios y te amonesta. Un padre que ama es un padre que amonesta. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7 dice: porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Permanecer es una invitación a mi actitud. Permanecer, yo me voy a cobijar y voy a estar ahí todo el tiempo necesario. Y la palabra de Dios dice entonces, permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Charles Spurgeon dijo lo siguiente: si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos, tendremos un montón de dolores de corazón cuando crezcan. Lamentablemente hay familias cristianas que los padres giran alrededor de los hijos. Hacen lo que el hijo quiere, hacen lo que al hijo le apetece, en el momento que el niño quiere, etc. Cuando debería ser todo lo contrario. Los hijos deben girar alrededor de los padres, porque somos nosotros los que decidimos dónde vamos, qué hacemos, mientras estén bajo nuestro techo. Así de simple. Pero amados, lo que sucede en la familia muchas veces pasa en la iglesia, y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Situaciones complicadas, malos entendidos, pleitos. Por eso que cuando alguien se me acerca y me dice: ay, pastor, qué pena que esto suceda en la iglesia, yo le digo: qué bueno que se haya despertado, bienvenido al mundo real. Porque la iglesia es gente, y la gente peca, y la gente ofende. Amados, yo he tenido que enfrentar situaciones con hermanos que: pastor, yo estoy muy resentido con usted. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué hice? Lo que pasa es que pasé el domingo y usted no me saludó. Hermano, 1000 disculpas, quizás no lo vi. O estuve saludando a otra persona, le pido 1000 disculpas. ¿Me permite saludarle ahora con un ósculo santo? La iglesia es gente, pero también a la iglesia hay que exhortar y animar y amonestar. Y es lo que Pablo está haciendo. Amados, siempre habrá conflictos en las relaciones interpersonales porque somos falibles, porque pecamos. Escúchame bien, es natural tener conflictos, pero es espiritual resolverlos. Es natural tener conflictos porque mi naturaleza me llama a pelear, a discutir, a responder. Pero es espiritual resolver la situación. Y Pablo aquí está amonestando a la iglesia. Les está hablando con claridad. Pero interesante con qué amor les habla. Porque les dice: hijos míos amados. Sus palabras firmes estaban motivadas por el amor. Tal cual un padre cuando habla con su hijo. Yo amo a Elisheba cuando le brindo una manzana. Amo a Elisheba cuando lo llevo de la mano al colegio, y amo a Elisheba cuando le estoy disciplinando en su habitación. Es el mismo amor que tengo en 3 momentos diferentes. Así era el proceder de Pablo, y no solamente con los corintios. Así actuaba Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, no lo busque, versículos 11 y 12 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis
como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Pablo era un padre espiritual para los corintios, para los tesalonicenses, y cuando tenía que trazar las cosas era muy clarito al hablar. Incluso Pablo se diferencia de los demás maestros, de Pedro, de Cefas. Dice el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Miren, ustedes pueden tener 10,000 maestros, dentro de ellos Apolos, Pedro, los que tú quieras, pero yo soy su padre espiritual. Y como su padre espiritual tengo toda la autoridad para decirles de parte de Dios, esto no es correcto. Esa actitud no te va a llevar por un buen camino. Necesitan cambiar su modus vivendi, su forma de vivir. Los ayos, como bien sabemos, y lo han explicado en las semanas anteriores, eran aquellos tutores, eran esclavos que servían en un hogar para educar a los niños. Y los padres los tenían a ellos como las personas quienes les tenían que enseñar las cosas prácticas a los hijos en el hogar. Reflexión número 1. Todo padre tiene la responsabilidad espiritual de amar y exhortar. No hacerlo es no seguir el modelo de Dios o no seguir el modelo bíblico. La magnitud de mi amor a mi hija es igual cuando proveo un juguete como cuando la disciplino por alguna actitud incorrecta. Amados padres, cuidado, que seamos desequilibrados al momento de amar a nuestros hijos. Que no corrijamos nada porque les amamos y les permitimos. Créeme y perdóname si suena ofensivo. Podrías estar alimentando a un futuro delincuente en tu casa. Porque no tiene límites. Porque hace lo que quiere. Y porque al final le das todo lo que le apetece. Pero cuidado con ir al otro extremo. No, el pastor ha dicho que hay que disciplinar. Y por todo, si mira para allá, ¿por qué miró? Si se cayó, ¿por qué se cayó? Cuidado, no vayamos a los extremos. La primera responsabilidad de todo padre espiritual es la amonestación como parte del amor. La segunda responsabilidad es la invitación a imitarle, que es parte de la guía de un padre espiritual. Amados, todos nosotros necesitamos modelos. ¿Qué modelos van a seguir nuestros hijos? ¿Qué modelo va a seguir la iglesia? Pablo les dijo a los corintios que debían imitarle. Por tanto, después que le habla de su actitud, ustedes están haciendo esto, ustedes aquello, ustedes están difamando, ustedes hablan mal, ustedes se comportan así, no parecen hermanos, se critican unos a otros. Por tanto, dice Pablo, os ruego que me imitéis. En otras palabras, que debían seguir su ejemplo. Ojo con lo que voy a decir. Pablo no les pide que sean sus seguidores. Pablo no les pide que sean sus partidarios, sino que imiten su fe. Muy diferente hoy en día. Hoy en día hay pastores que tienen seguidores, que tienen partidarios, pero el pastor tal dice esto. Amados, lo que importa es lo que dice la Biblia, que tiene la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Y Pablo pudo hacer esta declaración porque caminaba de cerquita con Dios, dedicando tiempo a la palabra. Entonces, sin duda, su vida reflejaba a Cristo. Esta palabra imitéis viene del griego mimetai, de mimetes, y es una palabra antigua que implica copiar, que implica imitar, no plagiar, no plagiar, copiar, imitar. Yo veo, observo y aprendo. Observo y aprendo. Pero permítanme hacer una pregunta seria aquí, por favor. Si nuestros hijos imitaran nuestra forma de hablar en el trabajo cuando la familia no está, si nuestros hijos imitaran nuestra forma de actuar cuando estamos con nuestros amigotes,
¿Serían personas de bendición? ¿Serían íntegros? ¿Serían fieles al Señor? Lo triste es que muchas veces hacemos una dicotomía. Acá todos somos ángeles del Señor. Acá todos somos hermanitos. Pero ¿cómo vivimos en el hogar? Ay, las hermanitas, qué lindo cantan aquí adelante. Pregúntale a sus esposos cómo es la vida en la semana. Ay, el pastor, pregúntale a mi esposa cómo es en la semana. A veces las papas queman. Bueno, y me las como, igual. ¿Vale esta pregunta hacernos todos nosotros, amados? Si nuestros hijos imitaran nuestra forma de hablar y actuar, ¿serían íntegros? ¿O se moverían bajo vivezas, bajo criolladas, bajo libertades que nos damos? Lamentablemente algunos piensan al revés, al punto de decir, ¿sabes qué? No me mires a mí. ¿Mira a quién? ¿Mira a quién? Mira a Cristo. Qué facilismo, ¿no? El que dice, no me mires a mí, mira a Cristo, está diciendo, mira, yo quiero pecar, pues. Entonces no me mires porque yo quiero deleitarme en este mundo. Mira a Cristo, solo a Él. No fue la teología de Pablo. Porque Pablo no le dice a los corintios, miren a Cristo. Sino les pide, os ruego que me imitéis. Pablo estaba seguro, yo sigo a Cristo. Entonces el que me sigue, el que va a seguir, me va a imitar en el camino, va a imitar mi fe, va a ir en pos de Jesús. Si yo salgo de este lugar y voy hacia la urbanización, el bosque, todo aquel que me persigue va a llegar al bosque. Porque yo estoy yendo hacia allá. Así estaba diciendo Pablo. Imítenme como yo imito a Cristo. Y amados, siempre hay ojos alrededor de nosotros. Siempre hay ojos. Claro, hay algunos ojos que es para criticar, pero hay otros ojos que es para observar y aprender. Mi hija Elisheva hace poco cumplió 7 años. Y ella está muy pendiente de mí. El otro día me dijo, papá, ¿por qué te detienes? Porque el semáforo está en rojo, mi amor. ¿Y cómo el otro día te pasaste en rojo? Le dije, sí, hijita, pero recuerda, ¿quién estaba detrás que venía? La ambulancia. Hay una norma, mi amor, que si una ambulancia viene y la sirena está sonando, todos los carros que van adelante tienen que colocarse a un costado para que la ambulancia pase. Pero es ese caso, mi amor. Ahora yo me estoy pasando el semáforo. No, ¿te das cuenta, mi amor? Se respetan las reglas. Ah, me decía. Me mira cuando estoy orando, por ejemplo. Cuando va a dormir, oramos y a veces yo abro un poquito el ojo y la veo que ella me está mirando y cierra sus ojos. Está muy pendiente de todo lo que pasa. El año pasado, un día viniendo aquí a la iglesia, me detuve en el auto en la piscina olímpica. Elisheva estaba a mi lado, se acercó una señorita para limpiar el parabrisas. Yo le dije, no, gracias, pero ¿qué hacen? Me lanzó el chorro de agua y empezó a limpiar. Bajé un poquito mi luna, saqué unas monedas y se lo di. La señorita me miró y me dijo, gracias, mi rey. Y se fue. Cerré mi luna y seguimos con Elisheva. Llegamos a la iglesia, fuimos a la casa y en el almuerzo Elisheva dijo, mamá, créame, mamá, una mujer le ha dicho mi rey a mi papá. Literal, ¿ah? Puedes preguntarle. Y mi esposa se rió y me hizo así. Y le expliqué todo el detalle. Amados, ¿somos conscientes de que hay ojos alrededor de nosotros? Y que nuestro testimonio puede afectar sus vidas. ¿Somos conscientes de que nuestro mal caminar va a ser un mal caminar para nuestro hogar y nuestros hijos?
Pablo nombra aquí a Timoteo, quien fue su compañero en su segundo viaje misionero. Timoteo fue una persona clave en el crecimiento de la iglesia primitiva. ¿Quién era Timoteo? El hijo espiritual de Pablo. Qué privilegio para Timoteo, qué privilegio para Pablo. Padre e hijo espiritual sirviendo juntos al Señor. La semana que viene, papá estaba invitado para ir a una confraternidad de pastores para predicar solo 11 mensajes en 3 días. ¿Dónde? Chugay, creo que es a 1 hora de Huamachuco. Pero por obvias razones, papá, porque usted sabe que tuvo la triple fractura, aprovecho, discúlpenme, un paréntesis, papá está en un proceso muy bueno de recuperación, ya está caminando y espero que pronto lo tengamos aquí también predicando la palabra del Señor. Aún está en su proceso de rehabilitación. Entonces él tuvo que comunicar a la iglesia ya, a la confraternidad de pastores de Chugay: disculpe, no podré ir por este motivo. Entonces ellos le dijeron: ¿y puede hablar con su hijo, por favor? Él puede venir. Yo iba a ir con mi papá, pero mi papá iba a ir a predicar, yo iba a acompañarle, probablemente él me iba a dar algunos temas para compartir, pero qué lindo tener un viaje con mi padre, que es mi papá terrenal y es mi padre espiritual también. Y ahora él ya no va, no puede ir, voy a ir yo. Pero estoy llevando al pastor Luis, que es mi hijo espiritual también en la fe. Y qué privilegio poder viajar juntos y servir al Señor juntos. Pablo no intentaba usurpar el señorío de Cristo, porque quizás alguien diga: ¿qué tal Pablo, no? Os ruego que me imitéis. ¿Qué tal Pablo? ¿Eh? Amados, Pablo no intentaba usurpar el señorío de Cristo. Más tarde, en el capítulo 11, versículo 1, repite la misma advertencia, pero añade un poco más. Dice que es necesario imitarle así como yo sigo a Cristo. Entonces Pablo tenía muy en claro: no van a imitar su fe por quién es Él, van a imitar su fe porque Cristo vive en Él. Por eso es que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, mas vive, y lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Cristo viviendo en mí, y a través de Cristo yo puedo modelar la vida de otros. Incluso en el versículo 17, Pablo menciona: por esto mismo os he enviado a mi hijo Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. A lo largo de su vida vemos la humildad de Pablo, que aunque muchos teólogos lo han llamado, lo han denominado el mejor de los cristianos, él se veía como el primero de los pecadores. Cuando escribe ahí su carta, su epístola, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, después en casa lo ve, él se está considerando el primero de los pecadores. Amados, ¿por qué el Señor eligió siervos y pastores en nuestra comunidad? ¿Para qué? ¿Para que solo vengan, se preparen en la semana y prediquen? ¿Los valoras? ¿Muestras tu amor? ¿Guardas respeto por tus pastores? Claro, el pastor Daniel está diciendo eso porque él es el pastor de la iglesia, pues. ¿Qué va a decir? Amados, yo cito la palabra. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, verbo que termina en D. Cuando un verbo termina en D, es un imperativo, es un mandato, no es un consejo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, otro mandato, su fe. ¿Respetas y valoras a tu líder de célula? ¿Lo consideras? En el mundo hay mucha ingratitud y falta de respeto, por cierto. Pero la iglesia no vive la ética del mundo. La iglesia se rige bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Escuchas el consejo? ¿Escuchas la exhortación de tu pastor? Yo puedo decir que tengo este privilegio. Un padre que no solamente es mi padre terrenal, también es mi padre espiritual,
que bajo su cuidado, bajo su exhortación, bajo su disciplina, he podido crecer en el temor al Señor. Que la vida ha sido fácil, no ha sido fácil. Que hemos tenido tropiezos, pero ahí está el Padre para aconsejarte, exhortarte y disciplinarte si es necesario. Lo he dicho varias veces. Nunca mi papá se sentó en la cama antes de disciplinarme o hablar conmigo a decirme, ¿por qué me has hecho quedar mal, hijo? Nunca. Siempre me decía, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? Porque cada uno de nosotros debemos vivir para la gloria y alabanza del Señor. Es en casa donde yo aprendí aspectos prácticos. Aprendí a amar a la familia. En mi hogar yo aprendí a ser honrado. Aprendí la responsabilidad, aprendí a ser limpio. Limpiar tu habitación y alguna parte de la casa porque todos nos distribuíamos la limpieza. En mi hogar con mi padre aprendí a ser fiel con mi mayordomía, lo que le corresponde al Señor. Aprendí lo que es amar a la iglesia. Y aprendí lo que es amar a una mujer y respetarla hasta el último día de tu vida. Amado, todo esto se enseña en casa. El aula más poderosa para nuestros hijos es el hogar. Traerlos al templo complementa lo que se debe recibir en el hogar. No le des la responsabilidad al pastor, la cual es tu responsabilidad como papá o mamá. Son nuestras responsabilidades. Una de nuestras responsabilidades es guiar la vida de mis hijos. Yo tengo que modelar a Cristo a Elisheba. Qué triste sería que Elisheba aprenda a ser una hija de Dios mirando a su abuelo, mirando al pastor, uno de los pastores de la iglesia o a su líder de célula. Si lo hace, qué bueno, pero es el complemento de lo que ve a su propio papá hacer en casa. Que mi vida, que ella pueda salir de mi casa el día que le toque salir de mi casa diciendo, Jesús vivió en mi hogar, porque yo vi a Jesús a través de mi papá. No hay pastor más paciente que los propios padres y no hay oveja más tierna que los propios hijos. Amo ministrar el corazón de mi hija y amo ministrar el corazón de la iglesia, porque para eso nos llamó el Señor. Reflexión número 2. Muchos de los fracasos de los hijos se dan por la falta de guía en la casa. Cada padre es responsable de modelar la vida de Jesús en su hogar. Y perdóname que lo diga así. A veces nuestros hijos perfeccionan nuestros pecados. Lee las historias, estudia las familias del Antiguo Testamento y verás que no en un caso, varios casos, el pecado de los padres fue el pecado de los hijos. Porque es lo que vieron, es lo que aprendieron y así fueron modelados, lamentablemente. Pero gracias a Dios que hoy podemos abrir los ojos y aún hay una luz de esperanza. Que su palabra nos instruya para saber qué hacer nosotros en nuestro hogar o en la iglesia. Amén. Porque quizás alguien diga, pastor, yo le entiendo a usted, dice esto porque usted vive con su esposa. Pero ¿qué en mi caso? Que soy madre soltera. O ¿qué en mi caso, dirá algún varón, que yo simplemente cuido a mis hijos? Créeme que tú puedes modelar la vida de tus hijos. Y aún, si no hubiera nadie, la palabra dice, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y el Señor guardará la entrada y salida de nuestros hijos conforme a su perfecta voluntad. Tercera y última responsabilidad, la firmeza. La firmeza es parte de la autoridad de un padre espiritual. ¡Ojo! No estoy diciendo la dureza, estoy diciendo la firmeza. Hay momentos que Elisheba me dice, papá, ¿puedo ver dibujos? No, hijita, tu tiempo de dibujos ya se agotó en la semana. Allá, papá. ¿Puedo jugar con mis juguetes? Anda, juega con tus juguetes. Dentro de una hora, papi, ¿puedo ver un poquito de dibujos? No, Elisheba. ¿Qué te dije hace una hora atrás?
Que no, entonces no, hijita. De un rato vuelve. Papá, mi mamá dice que te pregunte si puedo ver dibujos. Claro, ella anteriormente ha ido a preguntarle ahora a ella, mamá, ¿puedo ver dibujos? Y con Sonia tenemos el acuerdo. Sonia le dice, ¿qué dijo tu papá? ¿Le preguntaste? Sí, le pregunté. ¿Qué dijo? Que no. Entonces no, pues hijita. O anda, pregúntale. Pero no digo sí, después es no, digo no, después es sí. Los hijos, discúlpenme la expresión, los hijos se burlan de nosotros, se pasean con nosotros y tenemos que ser firmes. Y aunque parece que Pablo es demasiado duro, es muy clarito. Mira, ahí cuando Pablo le plantea la pregunta, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Me es difícil pensar que Pablo en este momento está diciendo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? Muy difícil pensar que Pablo está hablando así. Él está diciendo, ustedes elijan, ¿voy con vara? ¿Con vara? ¿Así quieren que les hable con una vara? ¿O prefieren que les hable con amor y espíritu de mansedumbre? Muchos en esta congregación de los Corintios se habían envanecido. Versículo 18. Mas algunos están envanecidos, que literalmente significa hinchados, inflados en su orgullo y arrogancia. ¿Cuántas veces, amados, hemos escuchado a personas decir, yo voy a ir a la consejería, pero ¿qué me va a decir el pastor? Él también peca. Es humano también. Qué arrogancia. Y no porque el pastor no peque, pecamos también, amados. Pero estamos en un lugar de autoridad que el Señor nos ha dado para guiar a la iglesia de Cristo. Es como acercarte a tu padre en casa y decirle, ¿qué me tienes que decir? A ti no te voy a escuchar porque también te equivocas. Lo que muchos hijos olvidan hoy es que tus debilidades como hijo mañana serán tus fracasos como padre. Hoy eres hijo. Hoy estás bajo tutela. Hoy estás bajo cuidado. Pero mañana más tarde te tocará cumplir esa función. Y Pablo es firme con ellos. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, ellos se jactaban de tener muchos dones, ellos se jactaban de ser una iglesia a que Dios ama, pero vivían como el mundo vive. La próxima semana, capítulo 5, vamos a ver un caso de inmoralidad juzgado, es decir, un caso de un problema sexual en la iglesia. ¡Oh, pastor, ¿eso sucedía? Eso sucede, amados. Y por eso que el pastor tiene que exhortar y tiene que disciplinar incluso. Pablo es firme al preguntarles, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con vara? ¿O prefieren que vaya con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Por qué usa este ejemplo, Pablo? Porque el pastor de ovejas se apoyaba ¿en qué? En su vara o en su cayado. ¿Y para qué lo usaba? ¿Solo para apoyarse, para no dormirse? ¿Para qué usaba su vara? Para adiestrar a las ovejas. Pero el ayo en los tiempos de Jesús también usaba una varita. Cuando tenía que enseñar a los niños, preste atención, es tiempo de estudiar. El ayo también usaba una vara para exhortar a los niños. Entonces Pablo les está diciendo, elijan, ¿quieren que vaya como un ayo? O como su padre espiritual, que va a ser firme, pero les hablo en amor, como corresponde. Obviamente la vara también es símbolo de una dolorosa disciplina. Al parecer los judaizantes se dedicaban mucho a hablar en ausencia de Pablo y afectaron el testimonio de la iglesia. Amado, y esto pasa hoy en día. Hablan a espaldas del pastor, hablan a espaldas del líder de célula. A mí me parece que la célula no debe ser así. A mí me parece que la célula, llega el líder, mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Le amamos en Cristo, man.
Y Pablo se cansó de sus inconsistencias y su cobardía al hablar. Por eso Pablo dice, ¿viven ustedes en el poder de Dios? A ver, voy a ir y estar entre ustedes y ver el obrar del poder de Dios en ustedes. O si simplemente se dedican a hablar del poder de Dios. Algunas personas hablan mucho acerca de la fe. Hablan mucho de la sana doctrina. Pero es lo único que hacen. Solo hablar. Porque es probable que usen las palabras correctas, pero sus vidas no reflejan el poder de Dios. Sus testimonios pueden estar pero manchadísimos, pero hablan de la sana doctrina. Y hablan que la iglesia debería ser así, la célula debería ser así. Amados, el nombre de Dios puede estar en los labios, pero no en el corazón. Y mucho cuidado. El Señor no se glorifica en labios que adoran el domingo, pero que murmuran durante la semana. Ni en corazones que dicen amar a Dios, pero guardan resentimiento contra su prójimo. Hay una tremenda diferencia entre conocer la palabra y vivir la palabra. Usted puede venir cada domingo, escuchar la palabra y hasta entender la palabra, pero eso no implica que la estamos viviendo. Mi hermano, no se conforme con solo tener las respuestas correctas acerca de Cristo. Procure que su vida demuestre efectivamente el poder de Dios que está trabajando en nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo nos ha sellado. Él está habitando en nuestro corazón. Y eso implica que puedo vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Que mis decisiones están bañadas de la presencia de Dios. Que mi modus vivendi, en público o en privado, viven para la gloria y alabanza de Dios. Si algo le falta a la iglesia universal hoy en día es temor de Dios, a la santidad, caminar en santidad. Y segundo, vivir en el poder de Dios, en la llenura del Espíritu Santo. Pero hay cristianos que los llamamos así porque asisten el domingo al culto, pero que su forma de vivir durante la semana es tal cual como una persona que no conoce a Dios. Basta, escúchales hablar. Mira qué decisiones toma con su economía. Evalúa qué decisiones toma con su sexualidad. Y te darás cuenta, o no ha nacido de nuevo, o no está vestido de Cristo, sino disfrazado de cristiano. Lamentablemente vivimos con una generación de cristal que rápido se quiebra. Si les dices un no, se ofenden, se enojan, se trauman. Pastor, por favor, quisiera hablar con usted el lunes, un momentito. No puedo, hermano. Se ofendieron. Olvidan que un pastor, un líder, un papá también se cansa, también necesita un día de descanso. Muchos padres acceden a cosas que están fuera de los principios de la palabra, a que sus hijos lo practiquen abiertamente, incluso hasta en la propia casa. Y los hijos están haciendo cosas que no son correctas y los padres mirando, mi hijito, se parece a mí mi pechocho. Qué lindo mi gordo. Ese mi gordo. Dame 5 gordos. El niño viene, se está comportando de la peor manera y el papá está... Que otro tiene que acercarse y decirle, hijo, no hagas esto. Niño, no rompas esto. Padres, actuar así implica compartir tus hijos con el mundo. Que le des permiso para ir a lugares donde el mundo se deleita, los estás compartiendo a tus hijos con el mundo. Permitir que beban alcohol hasta en la propia casa, estás compartiendo a tus hijos con el mundo. Que tengan pareja tempranamente, padres que se gozan. Si su hijo tiene 10 años y ya su enamoradita está en su salón, hasta le dan propinita para que le compre algo, regálale esto, hijito. Qué vergüenza. Madres que no tienen pudor si sus hijas se visten sensualmente, niñas. O permitirles una relación sentimental con gente que no ama a Dios. Amados, el día que yo permita que mi Daniela Elisheva, mi hija, tenga una relación sentimental con un muchacho que no ama a Cristo, ¿qué prácticas van a tener?
¿A qué lugares le va a invitar? ¿Qué tendencias va a contaminar a mi hija? Lo único que me va a preocupar en mi hija, en Daniel Elisheva, cuando elija, es que sea un hombre que tema al Señor con todo su corazón. Porque si ama a Dios, te va a amar a ti. Saldrá en pantalla: padres permisivos desarrollan hijos inestables y fluctuantes. Y pastores débiles de carácter e integridad levantan líderes con pies de barro. Hay padres que no tienen ningún problema que la enamorada de su hijo duerma en la casa. Hay madres que no tienen ningún problema en que sus hijas estén en situaciones de coqueteo a temprana edad. Padres permisivos desarrollan hijos inestables y fluctuantes. Y yo me pregunto, estos chicos, cuando sean padres, ¿cómo van a vivir? El que tiene oído para oír, parece que pocos oyen. El que tiene oído para oír. Pablo probablemente regresó a Corinto, aunque no se sabe en certeza si lo hizo o no. Pero mira, tan fuerte fue esa confrontación, tan fuerte, que en 2 de Corintios capítulo 2, Pablo escribe que prefiere o decide no hacerles otra visita dolorosa. Es decir, cuando estuvo con ellos fue tan doloroso que Pablo dice: yo prefiero. Y yo me imagino, es como aquel padre cristiano que visita a su hija, a su hijo que ya salió del nido y que vive en su propio departamento, mi departamento, o en una habitación, y se encuentra que vive desordenadamente, que está conviviendo con una persona, y uno dice: tanto dolor ya no puedo ver. Prefiero mejor que tú me visites a casa, a que venir y ver todos estos detalles, que pecas abiertamente. Pablo les dice que prefiere ya no visitarles, dando a entender que ya había tenido una confrontación difícil con los creyentes. Amados, estamos hablando de la iglesia de Corinto, ¿eh? No estamos hablando del mundo. Lo mismo sucede hoy. Tercera y última reflexión. El amor a nuestros hijos. El amor a nuestros hijos no debe socavar la santidad de Dios. Nuestro amor debe ser firme y nuestra autoridad debe estar guiada por la palabra de Dios. Insisto, no hablo de un amor duro o de una disciplina dura. Hablo de firmeza, no hablo de dureza. Lamentablemente muchos cristianos en la iglesia de Corinto, como hoy en día, escondían una vida mundana. Debemos entender que un amor genuino por la familia en el hogar y en la iglesia debe amonestar, guiar, disciplinar si fuera necesario. Padres, amonesten a sus hijos en el amor y el temor del Señor. Pastores, guíen el rebaño como a sus propios hijos. Personalmente, esto es una cita personal, saldrá en pantalla. Yo me rehúso a compartir mi familia con el mundo. Para ello, mis decisiones no deben coquetear con el mundo. Cada decisión de mi vida debe estar guiada por la palabra de Dios. ¿Que es fácil hacerlo? No es fácil hacerlo. Porque lucho con mi propio temperamento, lucho con mi propia carnalidad, pero para eso tengo que rendirme cada día y volver a los brazos de mi Señor. Señor, ayúdame. Si ya ser padre me es complicado, Señor, tener que guiar a una niña de 7 años que me observa si me paso la luz roja o no, que me observa si oro antes de almorzar o no, que me observa cómo hablo, cómo actúo, ¿cuánto más será también pastorear una iglesia? Y amados, hago un paréntesis. Si en algún momento usted se acuerda de mí en la semana, ore por mí, porque lo necesito. Necesito estar firme en el Señor.
por amor a mi Dios, por amor a mi esposa, por amor a mi hija, por amor a mi familia, por amor a mi iglesia y por amor a mi ciudad. Necesito ser un hombre íntegro en todas las áreas de mi vida. Amados, no basta con escuchar y conocer la palabra, es necesario vivirla, la cual se verá a través de una conducta apropiada. Yo considero que si hubiera jóvenes, más jóvenes, con padres mentores que modelen la madurez cristiana, el mundo sería mejor y la iglesia más fuerte. Mi esposa esta semana leyó un escrito de Ashley Woods y lo plasmó en las redes sociales, que dice así: llega un momento en la vida de nuestros hijos en el que tenemos que poner la canasta en el agua, igual que la historia de Moisés, ¿cierto? Tenemos que dejarlos ir y confiar en el plan de Dios. El mundo es un lugar aterrador, un lugar donde tememos que nuestros hijos puedan ahogarse, pero tenemos que dejarlos ir, porque en medio de las aguas Dios tiene sus propósitos. Él nos ha llamado a ser sus padres, pero Él, Dios, es su Padre primero. Aunque no estés físicamente presente con tu hijo tanto durante la próxima fase de la vida, siempre puedes pedir al Padre eterno que los guarde de todo mal. Cuando veas a tus hijos, recuerda que Dios te ha puesto como discipulador para ellos. Cuando veas a tu esposa, a la familia, recuerda, varones, padres de familia, sacerdotes del hogar, recordemos cuál es nuestra función: modelar la vida de Cristo. Modelar la vida de Cristo. Desde temprana edad he salido fuera de la ciudad y del país para predicar la palabra del Señor. No olvido los detalles de mi padre, muchas cosas que él hacía. En uno de los viajes él me dijo lo siguiente: me acomodó mi casaca, me cerró el cierre y me dijo: hijo, te abrazo y mis brazos van a llegar, mi abrazo va a llegar hasta donde mis brazos cortos te puedan alcanzar. 2 metros más allá yo ya no te puedo abrazar, pero donde vayas estarán los brazos de Dios para consolarte, para protegerte, para discipularte e incluso para disciplinarte. Hago esta pregunta a los padres: ¿cuántos veranos más te quedan con tus hijos? ¿Cuántos veranos más te queda con tus hijos? 3 veranos más, porque ellos saldrán de casa después. ¿Y cómo los vas a aprovechar? Yo estoy siendo muy intencional con mi Daniela Elisheva. Ella tiene 7 años. Pero ya estoy tomando tiempos con ella. A veces salgo a tomar un desayuno o un almuerzo y estoy solo con ella. Y voy mostrándole a ella cómo debe mirar un hombre que ama a Dios. Le muestro a ella cómo tiene que atenderle un varón, para que el día que salga de casa y le toque elegir, no se equivoque. Y elija un hombre que ame y que tema a Dios. Quizás no seré todo el ejemplo que mi hija necesita, pero aspectos de mi fe, ella puede seguir las huellas, porque sabe que yo sigo a Cristo. Aproveche el tiempo que aún tiene sus hijos. Si están en la universidad o si son pequeños y los tienes en casa, aprovecha el tiempo con tus hijos. Los veranos se acaban y el tiempo entonces terminó. Nuestra tarea como padres no solo es motivar a nuestros hijos, también es equipar a nuestros hijos. Llevemos a nuestros hijos, ya sea en el hogar o en el templo, a los pies de Jesús a través de nuestro ejemplo. Los creyentes que viven con un pie en el cielo y un pie en el mundo afectan muchísimo
el testimonio cristiano y ensucian la iglesia de Cristo. Por eso que hay padres que no tienen autoridad para corregir a sus hijos. Porque mi modo de vivir fuera de la casa no me da ninguna autoridad para que yo corrija a mi hijo en las cosas que está viviendo, haciendo o practicando. Los judaizantes, en el tiempo de Pablo, tenían una apreciación muy alta de sí mismos. Lo dije hace un momento. Se creían mucho por los dones y habilidades que tenían, se creían mucho porque Apolos estaba entre ellos, porque Pedro o Cefas había predicado el evangelio, estaban envanecidos y se creían los intocables, los mejores de todos, como muchos hoy en día, que quizás ante una exhortación, gracias, muy bien, gracias. Pero algún día aprenderán que Dios usa un sistema diferente de evaluación. Lo que realmente importa, amados, es cómo Dios ve nuestras vidas y cómo Dios ve nuestros ministerios. Valoremos a nuestros líderes, oremos por ellos e imitemos su fe. Padres, seamos responsables en cumplir con estas 3 responsabilidades. Primero, la amonestación es parte del amor de un padre espiritual. Segundo, la invitación a imitarle es parte de la guía de un padre espiritual. Y tercero, la firmeza es parte de la autoridad de un padre espiritual. Amén. Padre, tu palabra es lo que nuestros corazones necesitan. Sin duda tenemos tanta instrucción cada semana. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica. Que tú seas guiado, que tú nos guíes, Señor, que tú nos dirijas, que tú te glorifiques en medio, Señor, de nuestras vidas, de nuestras familias. Ayúdanos a seguir el modelo, el ejemplo, lo que tú tienes pauteado para nosotros en tu palabra. Porque si somos, Señor, tus hijos, tenemos que ser guiados bajo tu palabra. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu exhortación a través de tu palabra. Incluso gracias por la disciplina, Señor, que administras en nuestras vidas. Porque solo así somos corregidos y tú eres glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.